aquí tengo pues la obra que acaba de publicar Sabrina Román, Nuestras lágrimas saben amar, memorias de una hija del general Pupo Román. Entonces, aquí pues ella narra toda la situación vivida por su familia a raíz de las persecuciones que se desataron después del tiranicidio, en el que estuvo implicado, su padre, que estaría a cargo, ¿no?, de la ejecución del plan político que colapsó, que fracasó. Entonces, este es un tema interesante. Ella, creo que la tendremos en el día de hoy conversando con nosotros, y qué bueno que también vamos a poder recrear estos acontecimientos. Bueno, señores, el Roberto Rodríguez Marchena, el vocero de la presidencia, ayer ofreció una rueda de prensa para hablar sobre el tema de los destacamentos. Qué bueno que lo hizo, porque ofrece muchas informaciones que hay que ponderarlas para uno hacerse un juicio objetivo de las cosas. Miren, señores, en una sociedad como esta, siempre cuando uno lo que busque sea pues criticar y exponer solamente las cosas malas, encontrará cosas malas de sobra que presentar a la sociedad. Aquí lo difícil es construir, aquí lo difícil es hacer, pero hablar, criticar, eso es fácil. Ustedes recuerdan que una de las primeras visitas sorpresas, es más, todavía no existían las visitas sorpresas, cuando el presidente Danilo Medina, en los primeros días de su gobierno, se apareció a un destacamento en Higüey y solicitó ir al baño de ese destacamento. Y la impresión que Danilo Medina se llevó a raíz de ir al baño de un destacamento policial. Entonces, a raíz de esa experiencia, pues Danilo Medina dispuso la reparación y construcción de los destacamentos policiales. Y esto ha estado a cargo sobre todo de la Oficina de Desarrollo Provincial que dirige Fran del Valle. Él estuvo hace un tiempo por aquí y nos presentó un informe sobre la cantidad de destacamentos que habían sido intervenidos en la República Dominicana. Entonces, vamos a ver los datos que ofrece Roberto Rodríguez Marchena. Dice Roberto Rodríguez Marchena que se hizo un levantamiento, el gobierno hizo un levantamiento en el año 2013, y en ese levantamiento pues registró 426 destacamentos policiales que necesitaban intervención. De esos destacamentos han sido reconstruidos y reparados un total de 105, con una inversión de 535 millones de pesos. Ayer decíamos que cuando Participación Ciudadana presentaba en el informe que le auspició la USAID, que es la auspiciadora de Participación Ciudadana, es decir, los fondos con los que trabaja Participación Ciudadana, se los suministra el gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID. Al ello presentar este informe, pues
expusieron la situación de penuria y muy crítica de 57 destacamentos. Dice Roberto Rodríguez Marchena que estos destacamentos que presentó Participación Ciudadana, pues están entre estos 426 destacamentos que están en el levantamiento. Dice que 56 fueron construidos completamente con una inversión de 391 millones de pesos, mientras que fueron reparados, reacondicionados 48 destacamentos policiales con un monto de 144 millones 215.749.64 pesos. Que valoran el informe porque contribuye a continuar mejorando, pero explicó que los señalados están intervenidos desde el mismo proceso que se realizan. Rodríguez Marchena reconoció que el levantamiento de Participación Ciudadana constituye un esfuerzo por hacer notar un aspecto sensible a la sociedad para la cual se buscan soluciones. Entonces, presentó los destacamentos, ¿cuáles son los destacamentos intervenidos? Citó el tipo 2 de la policía en San Isidro, que fue construido, los de Tenares, los de Montellanos, Guerra, Pedro Sánchez, en Villamella, en Yaguate, en Jaquimelles, en Comedero Arriba, y así cita la cantidad de destacamentos que han sido intervenidos. Es decir que en el caso de la administración del presidente Danilo Medina, hay que reconocer que este tema el gobierno lo ha estado resolviendo. No ha contado con los recursos para intervenir a la vez los 426 destacamentos que están en el levantamiento, pero ya han intervenido el 25% de estos destacamentos. Ojalá que pueda acelerarse el paso y en estos 4 años, pues todos los demás sean reconstruidos o reparados. Pero lo importante es que esa situación que viven los destacamentos policiales, el gobierno no ha sido indiferente y no la viene a conocer ahora porque la presenta Participación Ciudadana, sino que ha sido un tema que ha formado parte de las prioridades del gobierno de Danilo Medina. Bueno, que contribuya esta crítica a llevar más recursos, probablemente así ya se han intervenido 105, pues tratar de crear un programa para que en los 4 años queden todos intervenidos, duplicando los recursos que se destinan a eso, lo que fuere, todo eso sería positivo, pero hay que reconocer que el tema se ha estado abordando, es decir, que esa era la situación de los destacamentos en sentido general antes del presidente Danilo Medina, y hoy esta situación ya va mostrando un rostro y una cara, un rostro totalmente distinto. Son las 7 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores Dominicanos, está acusado por el Ministerio Público en estos juicios mediáticos que suelen hacer los ministerios públicos populistas. Él está acusado de ser el máximo comandante de una red de corrupción, de la red de construcción en Petrobras. El máximo comandante de la red de corrupción
en Petrobras. Y pregúntese qué le han hallado y qué pruebas han presentado sobre el máximo comandante de la red de corrupción en Petrobras. Pregúntele si ha ocurrido con Lula lo que decía Humberto Paniagua que ha ocurrido con una de las hijas de Kirchner, de los Kirchner en Argentina, que ambos fueron presidentes de la República, que ya le han descubierto más de 10 millones de dólares que no puede justificar. Pregúntese si con Lula ha ocurrido algo similar. Si a Lula le han encontrado un real, medio real, depositado en alguna cuenta fuera de su país, o alguna cuenta en su país, o alguna caleta, algún saco de dinero para esconderlo, como pasó con un ministro argentino. Es decir, para que una persona sea el máximo comandante de una red de corrupción, que estamos hablando de miles de millones de dólares, pues ese máximo comandante de esa red de corrupción evidentemente que tiene que dar muestra de un enriquecimiento ilícito, de una cuestión desproporcionada. Entonces, es evidente que lo que se trata es de un ataque político. Sacada del escenario Dilma Rousseff, pues está la amenaza de que todo esto se haya hecho para propiciar un regreso de Lula. Y entonces, la única manera de evitar ese regreso de Lula es fusilándolo en términos morales, incluso inhabilitándolo en términos judiciales. Esa es la manera de evitar que Lula sea candidato presidencial y que pueda ganar de nuevo las elecciones en Brasil. Entonces, fíjense cómo no se tiene el cuidado, si eso es lo que se quiere, de formular una acusación que sea sustentable. Vamos a decir que este hombre toleró eso. Vamos a decir que él tuvo algún nivel de complicidad porque era el jefe del Estado y como jefe del Estado es responsable de todo lo que ocurra en el Estado. Pero ser el jefe, ser el máximo jefe de una red de corrupción, esto quiere decir que este era el hombre que estructuró todo eso, el que distribuía entonces los beneficios de la corrupción, y el que reparte, desde luego, que se queda con la mayor parte. Entonces, ¿qué es lo que le han encontrado a Lula? ¿Cuál es el acto de corrupción de Lula? Que mira que hubo un anexo, hubo una reparación en una propiedad que ellos entienden que esa propiedad es de Lula, y ahí se hizo un anexo. Un anexo, estamos hablando de una cuestión que no puede, totalmente desproporcionada en relación con el nivel de corrupción del que se está hablando. Una cuestión totalmente desproporcionada. Yo sé que en el mundo de hoy hay un ejercicio de transparencia. Esta semana el presidente de Sudáfrica, la justicia lo está obligando a pagar unas reparaciones que hizo en su casa, que esas reparaciones no obedecían a un tema de seguridad, sino que eran lujos que él le adicionaba a su casa, comodidades que él le adicionaba a su casa, que el Estado no tenía por qué sustentarla. Entonces la justicia lo ha condenado
a pagar esas reparaciones. Creo que lo han condenado a pagar $500,000 por las reparaciones que hizo en su casa, que construyó una piscina, que hizo un corral para unas gallinas, hizo algunas cuestiones que no tenían que ver nada con seguridad. Entonces, lo condenaron a que pagara la reparación que hizo en su casa. Sí, ese es el mundo de hoy. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Pero vincular el anexo en una propiedad, en una casa, a que esto es la prueba para decir que fulano es el jefe máximo de una red de corrupción. No, no, señores, eso tiene que estar avalado con descubrimiento de riquezas importantes. Que él no puede explicar. Que no puede explicar. Entonces él decía en el día de ayer que si le prueban, si le presentan una sola prueba de esos actos de corrupción que le atribuyen, incluso llorando de impotencia, hablaba en el día de ayer, él mismo va caminando a Curitiba y se entrega y se tranca. Entonces, esto hace mucho daño a la clase política, porque hay gente que no es racional. Hay gente que cree esto, es decir, hay gente que no se detiene a pensar, pero ven acá y cómo es posible, porque lo que este Ministerio Público está diciendo no es proporcional a la realidad. No es proporcional a la realidad. Bueno, este hombre es uno de los grandes corruptos y se robó una botellita de agua. Entonces, ahí no hay proporcionalidad. No hay proporcionalidad, es decir, se trata evidentemente de un expediente político. Y qué lástima, porque cuando las cosas se manejan así, señores, no hay realmente lucha efectiva contra la corrupción. No hay lucha efectiva contra la corrupción, lo que hay es espectáculo y el espectáculo no le aporta nada a la sociedad, no la rezarse en nada, por el contrario. Son las 7:15 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Sobre los cambios que ha estado haciendo el presidente Danilo Medina, hablamos en el día de ayer, pero a esos cambios se adicionó el de la designación de la arquitecta Alma Fernández como la nueva directora de Proindustria, en sustitución de doña Alessandra Izquierdo, que ha pasado a otras funciones. Entonces, en el caso de la designación de Alma Fernández en estas funciones, hay que destacar el cuidado con el que el presidente Danilo Medina se ha manejado en los cambios. Es cierto que no hay la obligación de que una persona permanezca en puestos públicos toda su vida. Estos puestos son pasajeros. Nadie es dueño de una posición. Y cuando una persona ha estado tanto tiempo en una institución como ha estado la arquitecta Alma Fernández, pues lo más correcto es que se cambie, que se mueva de esas funciones. De hecho, en las grandes empresas no mantienen a un ejecutivo importante en una misma posición por más de 5 años. ¿Por qué? Porque entienden que se anquilosa, que llega a una zona de confort y entonces
ya no está enfrentando desafíos, ya no se está desafiando a sí mismo y no está aportando. Y por eso viven rotando a sus ejecutivos. Y cuando son multinacionales, pues usted ve, tiene una temporada aquí, pero se va una temporada a otro país y después del otro país se va al otro país y viven rotando sus ejecutivos y eso le ha dado resultados. En este caso estamos hablando ya de una gerencia política que no solo debe comunicar eficiencia, sino también hay un mensaje que es importante. Entonces, en el presidente Danilo Medina, el mensaje de no maltratar a las personas, de no dejar la imagen de desechar a las personas, sencillamente, yo creo que es importante. Entonces, me ha agradado este movimiento. Me ha agradado en el sentido de que, bueno, usted tiene mucho tiempo aquí. Venga otra persona a esta institución, pero hay una trayectoria de una persona que hay que considerar. Hay unos aportes de una persona que hay que considerar. Entonces, bueno, usted puede ser útil en otras funciones. Porque no se trata sencillamente de, pues, hago los cambios, sino hacer los cambios y tener el cuidado en que las personas sean tratadas con el respeto que merecen en todos los sentidos. Entonces, yo creo que esto habla muy bien de la calidad humana del presidente Danilo Medina Sánchez. Así es que son las 7:20. Hay varios escenarios, señores, para lo que será la composición de la Junta Central Electoral. Ayer, pues se produjo la inscripción por parte del Ateneo Dominicano de la candidatura de Roberto Rosario para la presidencia de la Junta Central Electoral. Esto realmente plantea una situación delicada para el magistrado, para el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, para los senadores y para el presidente Danilo Medina. Porque yo creo que el país, una gran parte del país, porque yo sé que hay gente que se ha alegrado de esto, que ha hecho fiesta, que ha hecho celebraciones, que se ha alegrado de que un funcionario público dominicano haya sido objeto de un maltrato, de un atropello. Sin embargo, creo que la mayor parte del país no se ha alegrado de esto. Pero en el caso del gobierno, el gobierno trabaja con ese tema, pero trabaja con todos los temas. Y en el fondo, el gobierno no es otra cosa que un conciliador de intereses. Los gobiernos no están para dividir a la sociedad. En que, mire, aquí estamos los representantes de los pobres y los representantes de los ricos. Y por lo tanto hay división entre nosotros. No, el gobierno está para manejarse, como decía en su entronización el Francisco Soria Acosta, el nuevo arzobispo de Santo Domingo, cuando él decía que yo quiero ser el pastor
de los pobres, de los más pobres, de los necesitados, pero también soy el pastor de los que viven en las torres de lujo. Es decir, yo soy el pastor de todo. El gobierno gobierna para todos. Gobierna para todos y en ese sentido actúa como un conciliador de intereses. Hay una posición de fuerza porque lo que ha hecho Estados Unidos es valerse de su posición de fuerza en un momento en que se discute la integración de una nueva Junta Central Electoral. Le ha dicho al partido de gobierno, no queremos a Roberto Rosario. Y ha hecho ha producido una acción inapropiada, pero ha producido una acción inapropiada para comunicar esa intención. Y para despejar cualquier duda, si alguien creía que los cuestionamientos obedecían a algún asunto de tipo electoral, lo que ha hecho el embajador de los Estados Unidos es evidenciar absolutamente todo lo contrario. El cuestionamiento no puede ser electoral porque fíjense que yo he salido ahora en un peregrinaje a felicitar a todas las autoridades que tienen el mandato delegado de los resultados de estas elecciones. Es decir, si Estados Unidos tiene cuestionamientos sobre la legitimidad de unas elecciones, no estaría visitando a cada uno de los nuevos ministros que han recibido el poder delegado de la persona que el pueblo escogió para gobernarle. Porque el mensaje contrario, es decir, al mismo tiempo entonces él ha acompañado esto del mensaje de que miren, esto no es resultado, aquí no hay diferencia con el presidente Medina, no hay diferencia con su gobierno. Nuestro asunto es personal, nuestro asunto es con Roberto Rosario. La cabeza que queremos que nos entreguen es la de Roberto Rosario. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hay dos opciones. Una de ellas es, jugársela y en cierta medida desafiar a quienes han tomado esa acción. Eso tiene sus consecuencias y el Estado dominicano tiene que ponderarla. Sí, no podemos ignorar que eso tiene sus consecuencias. A mí me gusta siempre hacer las cosas asumiendo mi propia responsabilidad. Me preocupa cuando las cosas afectan a terceros, es decir, cuando el resultado de mis acciones afectan a terceros, pues me tornan más conservador. Cuando lo que yo voy a hacer, involucra a personas que han de pagar las consecuencias de lo que yo voy a hacer. Entonces ahí eso me torna un poquito más conservador. Es delicada la situación. Y ese es un escenario, porque ese escenario indiscutiblemente que una parte lo asumiremos como un ejercicio de soberanía, claro, un ejercicio de dignidad por parte del gobierno dominicano, y otra parte lo verán como un desafío, y el desafío tiene sus consecuencias. Ahora bien, ese es un escenario, ¿no? El escenario con el doctor Roberto Rosario Márquez como presidente. Habrá que ver hasta la decisión del doctor Roberto Rosario
hasta el momento en que toque discutir este tema. Porque sé que esta inscripción ahora debe producir un diálogo. Debe producir un diálogo porque es evidente que si no se fuera a escoger a Roberto Rosario por consideraciones de toda naturaleza, pues tampoco se debe permitir que esté entre la lista. Es decir, solo debe estar ahí en la lista de los que se están ponderando si él será el escogido. Si no será el escogido, entonces evidentemente que esto ameritará de que esto se discuta y se discuta con franqueza. Se discuta con franqueza porque no debe haber exposición a una desconsideración. Ahora bien, otros escenarios, supongamos que no está Roberto Rosario entre los que se van a ponderar para la presidencia de la Junta Central Electoral. Si eso ocurriera hoy o ocurriera mañana, en un escenario en el que no estuviera el doctor Roberto Rosario, en el que no se ponderara al doctor Roberto Rosario, entonces evidentemente que el magistrado John Giuliani, estaría en el carril de adentro para la presidencia de la Junta Central Electoral. Y probablemente por esta situación, Guido Gómez Mazara ha depositado una instancia ante la comisión que debe conocer de esta cuestión, objetando a John Giuliani. Desconozco los argumentos en base a los cuales se lleva a cabo esta objeción. Pero realmente, repito, en un escenario sin Roberto, hoy, de todos los que están ponderados, quien más posibilidades tiene de ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral es John Giuliani. Hay otras posibilidades entre los casi seguros miembros de la nueva Junta Central Electoral. Los casi seguros miembros de la Junta Central Electoral. Me refiero a miembros como Carmen Inver Brugal. Hay muchos aspirantes. Yo estoy mencionando nombres claves en cuanto al proceso de escogencia. No quiere decir que entre los otros que están ahí, que está, por ejemplo, el magistrado Román, que está propuesto Román Jaques, que realmente tiene una trayectoria y una carrera que ojalá sea tomada en cuenta y ponderada por los senadores a la hora de hacer esta escogencia. Y está Henry Mejía también entre los propuestos, y entre los propuestos que prácticamente tienen traje hecho. Ahí está Carmen Inver, estaría Henry, entre otros. Bueno, vamos a ver, señores, ahí tenemos una situación sumamente delicada. Y ojalá que la maduremos de manera que prevalezca la dignidad del país y no se produzca una situación y que tampoco se produzca una situación de crisis o una situación que conlleve perjuicios en otras áreas que no están involucradas en este conflicto.
Cambio y fuera.